Hola, como segundo tema en el curso de ecuaciones diferenciales tenemos como tema número 2 las llamadas variables separables. Bueno, ¿de qué trata este tema? Prácticamente con esto es el primer método de resolución de cualquier ecuación diferencial lineal. Entonces aquí podemos observar lo siguiente. Debemos tener en cuenta que al llamarlos variables separables quiere decir que las variables se pueden separar con cada una de sus diferenciales. Y si observas la ecuación diferencial, pues aquí participan dos variables, que viene siendo la y y la x. Entonces, al llamarlos variables separables, quiere decir que la función se puede separar con su propia diferencial. Pues obviamente aquí debe quedar separado la función en y con su diferencial en y la diferencial en x con su diferencial en el x. Mucho ojo, no todas son de tipos variables separables, aplica para aquellas que se pueden separar. Entonces en este curso yo te voy a dar la metodología como de paso por paso y te voy a ir dando como decir, como una, no como una regla, podremos llamarlo como una selección o una lista de tus métodos para poder resolver. Entonces, uno de los primeros métodos, el que te doy, es el de variables separables. Si no fuera una variable separable, que quiere decir que no se puedan separar sus de y con y y de x con x, entonces estás hablando de otro tipo de ecuaciones y entraría en juego otro método, ¿sí? Entonces, mucho ojo, si esto no se puede separar, aplicas el otro método que más adelante iremos explicando. Bien, entonces vamos a resolverlo. Recomendación primero, cuando tú tienes términos como el de aquí abajo, te sugiero que los agrupes, ¿sí? Sobre todo los que vienen con más y menos, siempre y cuando también estos estén pues homogéneos, que quiere decir que sea una constante y una variable o la misma variable. Si fuera por ejemplo aquí un x, entonces ya no tiene caso que los agrupes. Pero bueno, vamos a dejarlo así agrupado y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, ¿cuál es una definición, por así decirlo, general de una ecuación de tipo variables separables? Es esta la metodología. Yo tengo dos funciones y sus diferenciales. Entonces, una función en x, una función en y para poder resolver este tipo de ecuaciones, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Hx multiplica con su diferencial de x es igual a hy por su diferencial en y. ¿Sí? Aquí si te das cuenta ya separaste las diferenciales con su función. ¿Qué es lo que sigue? Integras en ambos lados y agregas la constante de integración arbitraria que generalmente sigue siendo c. ¿Vale? Entonces digamos que esta es la forma general de cómo vas a resolver una ecuación diferencial lineal de variables separables. Entonces vámonos con el ejercicio. 1 menos 2y va a multiplicar a dy y eso es igual a y coseno de x por dx. Sí se pudieron separar, pero esta y todavía me sigue haciendo ruido ahí. Entonces lo que tengo que hacer es pasarla. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces te va a quedar así. Y si te das cuenta, aquí ya están separadas y con su diferencial y x con su diferencial en x. Entonces es una tipo variables separables. ¿Cuál sería entonces ahora la situación? Integrar esta función que es 1 menos 2y sobre y por dy es igual al coseno de x por dx, la integral. Entonces vamos a tener que resolver las tres integrales. ¿Cuáles tres? Aquí tienes un signo negativo que separa dos funciones, entonces aquí tienes dos integrales y la tercera de acá y agregas la constante arbitraria c. ¿Sale? Resolvemos. Esto va a quedar como la integral de 1 sobre y con su propia diferencial menos 2 por cuestión de propiedades de integrales, ¿verdad? Sale la constante y te va a quedar la división de y entre y, te va a dar 1 y por dy, pues de y. Y eso es igual a la integral del coseno de dx más c. ¿Sale? Bien, entonces este de aquí ya es una integral directa.
¿sí? Te va a quedar dy sobre y, y por regla, la integral de dy sobre y es un logaritmo natural de y. Menos, y aquí es una integral directa, integral de dy es y con el 2 de afuera, 2y. Y esto es igual a la integral del coseno de x por dx. Recuerda que en las integrales trigonométricas debe ser completa. ¿Qué quiere decir? Que el coseno de su ángulo, el ángulo debe estar afuera con su derivada. Entonces la derivada de x es 1 de x. Entonces ya está completa y la integral es inmediata. Seno de x más c. Por lo tanto, esta es la solución de esta ecuación diferencial propuesta al inicio. Bien, siguiente ecuación diferencial. Para este ejemplo tenemos aquí dy sobre dx, ¿verdad? Que es igual a Euler a la x más y. Aquí esta no se puede separar desde un inicio, pero lo que podemos hacer primero es aplicar propiedades de exponentes para la parte esta de aquí de la exponencial. Entonces, ¿cómo podría ser ahí? Bueno, Euler a la x más y es igual, como viene la suma de dos exponentes, entonces la base sigue siendo Euler y esto se puede expresar de esta forma equivalente, ¿verdad? El producto de las dos exponenciales. Bien, una vez que ya tienes esa propiedad, entonces la ecuación diferencial cambia de forma a lo siguiente, ¿sí? Y ahora ya puedes separarlos, ¿verdad? Entonces de y, siempre, mucho ojo, siempre las diferenciales estarán arriba, jamás abajo, dividiendo cuando ya vas a integrar, ten cuidado. Entonces aquí te quedaría Euler a la y abajo, porque pasa dividiendo, y Euler a la x por dx. Ya están separadas. Vas a integrar en ambos lados y agregas la constante c arbitraria. Bien. Para empezar, esta integral no la puedo resolver todavía porque Euler a la y está abajo. Aplico propiedades, esto pasa arriba negativo, la propiedad del recíproco, y esta es una integral inmediata. Ya está completa, la derivada de con dx es 1 de x, pues es integral directa, ¿sale? Y de este lado vas a integrar, pero hace falta algo, ¿qué? El negativo es su derivada, ¿sí? Acuérdate que es e a la u por su du. Pero la de u, o sea, si u vale menos y, su derivada con respecto a y es menos 1 de y. Entonces lo que tienes aquí es y hace falta un negativo. Entonces, para completar la integral, pones un negativo acá y un negativo afuera. Ya con eso te queda menos la integral de e a la u por su du. Y eso es igual a Euler a la x más c. Este tipo de integrales que es cambio de variable vienen aquí mismo en el canal. Viene ahí una playlist de cálculo integral. Ahí puedes checar ese tipo de derivadas con cambio de variables. Perdón, de integrales con cambio de variables, perdón. ¿Sale? Entonces, bueno, integramos e a la u. ¿Cuánto vale u? Dijimos menos y es igual a Euler x más c. Ahora, otra situación. Generalmente siempre cuando nosotros queremos expresar la función, bueno, es sugerencia también, se puede despejar a la variable dependiente, en este caso es y. Entonces, para poder despejarla, puedo primero quitar todo lo que está al lado del Euler, la exponencial, y te das cuenta que tienes un negativo. Entonces puede pasar al otro lado dividiendo a los dos términos. O también puedes decir que todo esto lo multiplicas por un menos 1. Al hacer esto te va a quedar obviamente positivo y aquí te va a cambiar el signo. Generalmente siempre a la constante arbitraria c, al momento de que tú lo multiplicas por un positivo o negativo, siempre queda positivo. Es una regla así de rápida. Sí es correcto que le pongas el negativo, pero generalmente siempre es una constante que tú agregas, porque al final de cuentas cuando vas a derivarla, pues desaparece la constante de integración y ya pues obtienes su ecuación diferencial. Esas son operaciones contrarias, pues, ¿sale? Entonces recuerda que si tú tienes una función y la derivas, obtienes su ecuación diferencial, ¿sale? Entonces ya aquí queda libre Euler. Entonces lo que ahora viene es aplicar en ambos lados la propiedad del logaritmo. Si yo lo aplico de este lado, también de este otro lado lo tengo que aplicar.
¿Sí? Por lo tanto, Euler a la y con el logaritmo te da la unidad y te va a quedar menos y igual al logaritmo natural de menos Euler a la x más c. Y ya, despejando a y, sería menos logaritmo natural de menos Euler a la x más c. Y con esto ya tengo la solución de esta ecuación diferencial tipo variables separables. Bien, tenemos el tercer ejercicio y último. Aquí tengo una expresión semejante a la de arriba. Entonces aquí tengo una Euler elevado a la x más y por y' igual a x. Bien, entonces aquí viene algo bien importante también. Me está dando algo que se llaman condiciones iniciales. Las condiciones iniciales o de frontera son aquellas condiciones que se le dan una vez resuelta la ecuación diferencial, pues es como una acotación que tienes que aplicar cuando pues hay unas condiciones pues adecuadas o condiciones que tú necesitas conocer para saber el valor precisamente de donde surge la ecuación diferencial. Entonces, hay diferentes denotaciones para poder determinar cuando te piden que pues apliques condiciones iniciales o de frontera. Eso lo vamos a ver más a detalle cuando veamos aplicaciones. Entonces, en este caso me dice que y va a ser igual al logaritmo natural de 2 cuando x es igual a 0. ¿Sí? Entonces vamos a resolver primero la ecuación diferencial y después aplicamos condiciones iniciales o de frontera. Y también un punto muy importante, estas condiciones iniciales o de frontera me van a dar el valor de la constante c que agrego al momento de integrar. Ahora, otra cosa que se me estaba pasando, cuando nosotros tenemos en un resultado, en una función, una vez resuelta la ecuación diferencial y le agregamos el más c, quiere decir que es una solución general. Y cuando nosotros nos dan propiedades o condiciones iniciales o de frontera, se llama solución particular. ¿Por qué? Porque estás evaluándolo y así encuentras el valor de C. ¿Sale? Entonces, en este caso vamos a encontrar una solución particular dada estas condiciones. ¿Vale? Entonces, vamos a resolverlo. Obviamente, esta parte de Euler a la x más y la vimos arriba, en donde podías expresarla de esta forma. ¿Sí? Euler a la x por Euler a la y. Y' es igual a x. Ahora, otra situación con y'. Y' la puedes expresar de otra manera y podría ser de y sobre de x. ¿Sale? Bien, entonces una vez que ya tienes esto, prácticamente estos son tres factores, este es otro, entonces puedes separarlos. Euler a la y por de y es igual a x de x entre Euler a la x. ¿Sale? Prácticamente esto ya está separado. Nada más que generalmente Euler cuando está abajo hay que expresarlo para poderlo integrar en la parte de arriba. Y sería x Euler a la menos x por dx. Y ahora sí, integro y agrego la constante arbitraria c. ¿Sale? Bien, entonces vamos a integrar. Euler a la y por dy es una integral inmediata. Entonces esto es Euler a la y. Esto es igual a esto de aquí. Me está sugiriendo una integración por partes. Entonces recuerda que en una integración por partes, pues es muy importante que notes cuáles son las funciones que participan en esta integración por partes. Y aquí tengo dos tipos de funciones, una algebraica y una exponencial. Sugerencia: cuando nosotros tenemos una integración por partes, algunos lo resuelven por tabulación y otros lo resuelven por una regla. Bueno, no una regla, es como algo muy por experiencia, por así decirlo, se aplica, ¿no? Entonces, acuérdate que para una integración por partes necesitas definir quién es u y quién es db, ¿vale? Y acuérdate que la fórmula de una integración por partes pues es la siguiente. Tengo la integral de u por db es igual a u por b menos la integral de v por du. Entonces yo necesito definir quién es u y quién es v. Y aquí lo importante es que lleves a cabo esta regla por experiencia, si la quiero llamar, de una palabra que se llama hilate.
¿sí? Y la t hace referencia al tipo de función: inversa, logarítmica, algebraica, trigonométrica y exponencial. ¿Por qué aplico esta regla o dónde o por qué? ¿Por qué la necesito? Porque necesito definir quién es u. Entonces, de estas dos tengo una algebraica y una exponencial. Por jerarquía, ¿quién tiene la prioridad para hacer u? Pues aquí me dice que está la algebraica antes de la exponencial. Entonces la algebraica es quien viene siendo u, por lo tanto vale x. Y la de v es el resto. Euler a la menos x de x. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la regla de integración por partes, a una la derivas y a otra la integras. Entonces, como voy a derivar a u, es igual a 1 de x. Y la de b la voy a integrar, pero al momento de integrar, la de b pues es igual a b. Y aquí tengo una integral de e a la menos x de x. Le hace falta un negativo. Entonces, para poder integrarla, necesito completarla. Te va a dar un negativo. Y me va a quedar una integral de e a la u por su du. Y es una integral directa también. Y te queda de esta forma. ¿Sale? Ahí tú lo practicas en integración. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo queda mi integral por partes? Entonces, de acuerdo a la fórmula, me dice que es u por v. U por v. Entonces, acomodándolo, te quedaría menos x Euler a la menos x. Menos la integral de v por du. ¿Cuánto vale v? Menos Euler a la menos x por du. ¿Cuánto vale du? De x. De x más c. ¿Sale? Bien, entonces resolvemos. Euler a la y es igual a menos x Euler a la menos x, menos por menos sale de la integral menos, más Euler a la menos x de x más c integral. Ahora, aquí otra cosa. Igual tengo una misma integración de Euler a la menos x de x que la que se parece a esta de aquí, ¿vale? Entonces ya la puedo resolver también directo, ya sé que el resultado será este. Entonces Euler a la y es igual a menos x Euler a la menos x más menos Euler a la menos x, ¿sale? Más c. ¿Sale? Finalmente entonces sería Euler a la y igual a menos x Euler a la menos x menos Euler a la menos x más c. ¿Sale? Bien, haciendo un reacomodo entonces de estos términos, lo que puedo hacer es factorizar al negativo y aplicar logaritmo natural aquí y en ambos lados. Bueno, vamos por partes. Primero voy a factorizar el negativo. Menos x Euler a la... no, pero también se repite Euler a la menos x. Entonces, a ver, factorizamos menos Euler a la menos x. Corchete, x más 1. Más c. Factorizamos por términos semejantes, ¿sale? Bien, ¿qué otra cosa? Entonces vamos a aplicar el logaritmo natural en ambos lados. ¿Por qué? Porque quiero despejar a y. ¿Sale? Aquí queda más c. Incluso el más c también se va con el logaritmo. Logaritmo de Euler a la y es y igual al logaritmo natural, ¿sí?, de menos Euler a la menos x por x más 1 más c. ¿Vale? Bien, entonces ya tengo la función. Esto ya es la solución general. ¿Por qué? Porque tengo la constante arbitraria c. Bien, ahora regresémonos a las condiciones iniciales o de frontera, que las que me dieron aquí. Estas de acá. Dice que y valdrá logaritmo natural de 2 cuando x vale 0. Bueno, pues vamos a sustituirlo. ¿Y cuánto va a valer? Logaritmo natural de 2. Bueno, ¿cuál es la otra notación que puedes encontrar en algunas literaturas? Que venga y 0 es igual al logaritmo natural de 2. Eso también se puede interpretar como una manera diferente. ¿Qué quiere decir? Acuérdate que aquí adentro va x y esto es y. Y se lee cuando x vale 0,
llévale logaritmo natural de 2. Así lo puedes leer también. Sí, es una equivalencia de denotación, ¿vale? Entonces, ¿qué me dice? Ok, cuando x vale 0, entonces llévale logaritmo natural de 2. Pues aquí está la y. Logaritmo natural de 2 es igual al logaritmo natural de menos Euler a la menos 0, 0 más 1 más c. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es logaritmo natural de 2 es igual logaritmo natural, y aquí sería menos Euler a la 0. Por definición, Euler a la 0 tiende a 1. ¿Sí? Entonces, como es Euler a la menos 0, Euler a la 0 es 1, y como es negativo es menos 1, y 0 más 1 es 1 más c. ¿Sí? Logaritmo natural de 2 es igual al logaritmo natural, menos por menos da más, 1 por 1 es 1 más c. ¿Sí? Ahora, todavía no acabo. ¿Por qué? Porque necesito c. ¿Qué es lo que tengo que hacer para despejar a c? ¿Quién me estorba? Logaritmo natural en ambos lados. Pues puedo aplicar ahora el contrario, Euler en ambos lados. Euler al logaritmo también es una recíproca, y eso es igual a la unidad. Y si es igual a la unidad, 2 por 1, 2. Euler al logaritmo te queda 1 más c. Por lo tanto, despejo c. ¿Cuánto vale c? 2 menos 1. Pero permíteme, aquí era negativo, dijimos, ¿verdad? Entonces, 2 más 1. Entonces, c valdrá 3. Ya tengo el valor de la constante arbitraria c. Vale 3. Entonces, la ecuación diferencial, al resolverla, tendrá la siguiente solución. Y es igual, ¿sí? Dijimos que era la solución general aquí, logaritmo natural de menos Euler, a la x, ¿verdad? Por x más 1, más ¿quién? Más c. ¿Y cuánto vale c de acuerdo a mis condiciones iniciales? Más 3. Entonces, esta es la solución particular de la ecuación diferencial dada. Sería todo de mi parte. Muchas gracias por tu atención.